Esto es mi cuadernito donde tengo ya que apuntar. Es que como a veces vienen de las editoriales, digo, a lo mejor es una conversación tranquila. ¿Está bien? Sí. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a la presentación de Las Pirañas de Miguel Sánchez Ortiz. Normalmente nosotros nos solemos juntar en noviembre para hacer un poco una recapitulación de todas las lecturas que vamos haciendo durante el año, y no hay muchos casos en los que hay un libro que a más de un librero le entusiasma. Suelen ser muy pocos. Este año creo que al menos uno ya tenemos, y es este, Las Pirañas. Además es curioso porque normalmente, como hay tal volumen de libros, no los solemos leer a la vez. Entonces los vamos leyendo de forma escalonada, y normalmente porque un librero al otro le dice: oye, estoy leyendo esto, deja todo lo que estés leyendo y ponte con él. Yo a Miguel le descubrí hace, creo que fueron 8 o 9 años, cuando este libro lo rescató la editorial Limbo Errante, aunque no llegué a leer Las Pirañas. Y es verdad que lo tuve, lo ojeé. Yo además todavía no era aquí librero, pero recuerdo que Rafa sí que lo trajo. Limbo Errante era una editorial que acababa de nacer, y su primera referencia era Las Pirañas, que yo creo que era toda una declaración de intenciones, teniendo en cuenta lo que esta novela había sido, que es algo a lo que vamos a hablar ahora. Por eso os digo, es un libro muy especial. Es un libro que, si bien es verdad está ambientado en una época muy concreta, creo que es un libro de una actualidad tremenda, ya no solo por de lo que trata, sino por cómo lo cuenta. Entonces, lo primero, dar la bienvenida a Miguel, darle las gracias. Para nosotros es todo un honor y un placer tenerlo en la librería. Bienvenido, y como se dice, bien hallaos. Y me gustaría que nos hablases un poco de cómo surge Las Pirañas y un poco todo este periplo editorial que ha tenido, porque es un libro que en el año 92 publica Seis Barral, sobre todo recomendado por un Pere Ginferrer, que lo lee y le debe volar la cabeza, como creo que nos la vola a todos que lo hemos leído. Luego esa recuperación de Limbo Errante, y por último ahora lo que yo creo un acierto editorial bastante importante, que haya sido Malas Tierras, que también está teniendo una línea editorial de recuperación de esas grandes novelas del siglo XX españolas. Ya lo hizo con Días de Llamas de Juan Iturralde, y ahora con Estas Pirañas. Así que háblanos un poco de ese periplo editorial de esos casi 30 años de Las Pirañas. Bueno, Ginferrer leyó unos borradores y decidió publicarlo mucho antes de que se firmara un contrato. Y eso fue en el año 86. Estaba yo pasando una temporada en el monasterio del Leire, donde Pedro me llamaba todos los días para ver cómo iba la novela. Y la verdad es que, gracias a su entusiasmo, pude terminar la novela. Porque la verdad es que parece como un torrente lingüístico, ¿no? Pues esos torrentes son más complicados de escribir de lo que parece. Bueno, esto surge de una época, en los años 80, que parece como que haberse estudiado la torre mayor de la Catedral de Pamplona, donde está la campana María, y desde allá arriba grito: a follar, que se acaba el mundo. Porque aquello era un ambiente pues de comilonas, de borracheras, de cocaína, servida con cuchara. Una de esas comidas está descrita aquí en la novela. Y luego, sobre todo, lo de poner el cazo y estar a ver qué cae de las instituciones. Y aquello era al abordaje. O sea, el vivir de mangarla, que dicen los asturianos, ¿no? Pues eso. Fueron unos años pues de AUPA. Fueron unos años de
de aquel inefable personaje que se llamaba Luis Roldán, que andaba por Pamplona de gobernador civil y repartiendo chucherías a los amigos. Bueno, chucherías ya se imagina lo que es, ¿no? Pues eso. Sus llegadas a Pamplona eran muy celebradas por eso. ¿Qué traerá esta vez? ¿Cuánto traerá? La verdad es que eran unos años asombrosos. Y sobre todo, teniendo en cuenta, está todo ficcionado, evidentemente, pero es muy evidente que cualquier persona que hubiese vivido aquellos años y que leyese el libro se va a ver rápidamente identificado. ¿Cómo fue esa recepción en esa Pamplona tan provinciana y tan servilista? Muy mala, con muy mala leche, además, que me acabó costando caro. Pero hay por ahí un libro que para mí es fundamental, que es Edad de hombre, de Michel Leguís, donde él dice que hablar de lo que tienes delante de las narices o de lo que de verdad eres, lo mínimo que te cuesta es tener problemas de convivencia. Pues eso es lo que me costó a mí el libro, problemas de convivencia. Y todo eso terminó, los problemas de convivencia, no me cuelgo ninguna medalla. Terminó que un camello me dio una coz, literal. Pero iba avisado, porque ya iba amenazado, con lo cual, si pasó lo que pasó, la coz me la dieron por hacer de don Tancredo. Es decir, si no me hubiese puesto delante casi al grito de ¿aquí qué pasa? Pues no habría pasado nada, pero el churico de mí allá se puso. Y claro, patapún. Tuviste, o sea, ¿eras consciente de las consecuencias que iba a tener el libro? O sea, en ningún momento imaginaste que iba a tener esa recepción tan violenta, tú. No, sobre todo que con muy mala leche la gente en Pamplona no es que leyera el libro, sino que, bueno, lo leía, pero enseguida corrían a buscar a fulanico y decirle, oye, que sales. Y el asunto ese de, oye, tú que sales, pues es lo que produjo el alboroto. En los presuntamente que salían, que algunos ni de lejos. Otros, la verdad es que como todo esto era del dominio público, pues todo el mundo sabía qué hacía cada cual. A fin de cuentas, una ciudad muy pequeña, como, digamos, como Salamanca, ¿no? Una ciudad minúscula. Pero bueno, ya te digo, y luego las amenazas por teléfono, que aquello fue muy inquietante. O sea, llamadas nocturnas diciendo, pues te vamos a matar a hostias. O hemos hecho un consejo de familia y hemos decidido bajar a tu casa todos los hermanos y darte una paliza. Eso es muy alegre. ¿Cuándo tuviste claro que ibas a escribir Las Pirámides? O sea, ¿qué te motivó a escribir un libro así? Un libro tan visceral, tan ácido, tan realista, pero a la vez es un libro, yo creo que tiene un punto muy divertido, tiene un punto muy lúdico. ¿Qué fue lo que para ti, después de haber vivido en esa Pamplona y teniendo en cuenta que es una novela que también tiene un sustrato muy de tu vida, muy biográfico, ¿por qué dijiste voy a escribir Las Pirámides? Y además no solo voy a escribir Las Pirámides, sino que las voy a escribir así, porque en mi opinión ya no solo es lo que cuentas, creo que uno de los grandes triunfos y creo que uno de los grandes valores que tiene esta novela es cómo lo hace. Esa vomitona de la que has hablado antes, cómo juegas con el lenguaje, cómo coges términos del derecho y los transmites de una forma muy diferente, cómo coges todo ese habla más de los bares, cómo lo vas combinando todo y consigues que salga ese torrente, ¿no? Esos pues 3 días. Es una especie de escribo esto o reviento, porque viene esto de un proyecto más antiguo que se llamaba La Andada. En Pamplona, andada
o ir de andada es irse como dicen en Chile, de carrete. Eso que empieza, yo que sé, antes de comer, sigue después de comer, enlaza con media tarde y termina de madrugada. En grupo. Eso se llama hacer una andada. Yo pensé aquello de la andada, que eso venía de mi época de abogado. Por eso aquí hay una especie de chufla, como de un juicio imaginario al personaje. Bueno, personaje en realidad aquí no hay, es decir, no es un personaje, es un fantasma. Es llamado Nuestro Hombre, que va seguido de un narrador. Y ese narrador, si alguien tiene curiosidad, lo puede consultar porque está en Wikipedia. En Wikipedia. Se llama Perico Alejandría. Perico Alejandría era un personaje de estos legendarios de Pamplona 1900, que fue pregonero segundo municipal, beodo habitual, de mala conducta pública y probada. Y un personaje, bueno, que murió, claro, a resultas de la vida tan sana que llevaba. Y a su muerte sacaron su féretro en el coche de mortuorio del ayuntamiento, con tan mala fortuna que tropezaron con una patrulla de la caballería carlista, que estaban sitiando Pamplona. Y entonces los carlistas agarraron el coche fúnebre con el féretro de Perico Alejandría y se lo llevaron. En realidad lo que querían eran los caballos. Es decir, que esto casi es como lo de Eugenio Noel, que se pierde, el féretro se pierde por Zaragoza. ¿Y dónde está Perico Alejandría? ¿Mm? Se perdió Perico Alejandría, no se sabe dónde está enterrado. El sitio exacto no, pero parece ser que sí terminó enterrado en el cementerio de Pamplona, o si no en un pueblo cercano, que se llama Ororbia. Hablando de Pamplona, creo que es otro de los grandes personajes de la novela. A mí me recuerda un poco a ese Salzburgo que muestra muchas veces Thomas Bernhard, o incluso al Berlín de Alfred Döblin, de Berlín Alexanderplatz, que es casi una novela, es casi una ciudad que vive, es una ciudad que siente, es una ciudad que está muy presente en toda la novela, especialmente sus bares, que creo que también es otra de las cosas más interesantes que tiene, que es el recorrido gastronómico que hace por Pamplona. Esa Pamplona que muestras en la novela, ¿se sigue pareciendo a la Pamplona actual? Poco. ¿Y qué ha cambiado? Porque muchas de esas tabernas de comistrajos pues se han cerrado y a eso ha pasado a mejor vida. Bueno, han cerrado como cierra todo, es decir, comercios de tu juventud cerrados. Eso le está pasando a todas las ciudades. Sí. Y hay calles que se convierten en sitios tristísimos. Y lo de Pamplona pues es no mayor o menor que otros sitios igual, pero yo lo noto mucho. O sea, se ha perdido esa Pamplona, entonces a los que tú llamas gastrósofos y panguntas, ¿dónde se reúnen ahora en Pamplona? ¿Dónde están ahora? Si te voy a decir, no tengo ni idea. Es más, he perdido curiosidad. ¿Tuviste suficiente? No, algunos se siguen reuniendo donde siempre. En un bar de la Plaza del Castillo, regentado por un matón. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque lo he padecido. Así que... Dime. No, dime. Pero bueno, eso es lo que pasó. Que terminé en el hospital, en urgencias, pero yo me desperté y en una camilla al lado, allá había un gitano cubierto de sangre. Y yo dije, esta es mala taberna, fuera. Así que cogí y me escapé. Me gustaría que nos contases un poco, porque
yo sé que tienes una relación muy cercana con Francia a nivel personal, pero también a nivel literario y sobre todo con un escritor como es Céline. Entonces me gustaría saber también que aparte de Céline, que creo que es muy evidente la presencia que tiene en la construcción, sobre todo más formal, más de estilo de esta novela, otros escritores que a lo largo de tu vida hayan sido importantes para ti y que bueno, que a día de hoy lo sigan siendo. Pero no están aquí. Por ejemplo, hay uno, un Gandul, en una de las reseñas que aparecieron del libro, que eran casi todas malas, dijo, la sombra de Papa Joyce es alargada. Hombre, mira tú qué listo. Pues mira, lo único que acertó fue, como dirían los Baroja, un profesorcito de Andalucía, que vio de dónde venía esto. Esto viene de la picaresca española, que yo creo que es el do de pecho de la literatura española, la picaresca. El Diablo Cojuelo está muy presente aquí porque el Diablo Cojuelo para mí fue una lectura fundamental a los 16 años. Sacada de extranjero de la biblioteca del instituto, que estaba cerrado. Pero bueno, se podía medio reventar las estanterías y entonces metías mano y ya sacabas. Y eso es la picaresca sí está. Y es más, me sigue interesando mucho. Joyce también, pero en esta novela no está Joyce. Quizás hay un cierto perfume a Céline. ¿Por qué? Porque Céline es un escritor que me ha influido mucho desde los 20 años que leí, pues gracias digamos, a mi compañera de toda la vida, que me trajo al cuartel Viaje al final de la noche. Hay otra cosa que creo que es importante, que lo hemos hablado, y es que me has dicho que muchas de las cosas que acabas vertiendo en Las Pirañas viene de atrás. Viene de atrás en el sentido de que viene atrás de una obra anterior tuya, especialmente Diarios. Y además eres un escritor muy prolífico, has tocado los diarios, las crónicas de viaje, la poesía, acaba de, por cierto, sacar La Isla de Singora, una selección muy interesante de tu prosa de no ficción. Entonces me gustaría preguntarte, que teniendo en cuenta que eres un escritor que ha tocado tantos palos y tantos géneros, que ¿cuál es el género que disfrutas más? ¿Con cuál es el que te sientes de verdad más realizado como escritor? Pues o a lo mejor no hay uno solo. Si pudiera ahora mismo volver a escribir una novela de ese tipo, estaría enormemente feliz. Porque detrás de esto hay años después escribí La perorata del insensato. Y esa novela yo la escribí a carcajadas, ¿verdad? Es que se oye por toda la casa. Entonces, cuando estoy riéndome de las gamberradas que pergeño, pues entonces la verdad es que soy realmente feliz. Pero eso no, aunque quieras, no sale. Y mucho menos estos 2 años pasados que he estado con la salud medianico. Entonces, pues las cosas no han salido cuando quería. Y ahora mismo, pues sí, ahora mismo estoy en otra novela de muertos vivos. Esa perorata del insensato, lo hemos hablado antes, que a ti te gustaría mucho que se recuperase, ¿verdad? Pues sí. Porque esa novela sí que es una demencia total. Sí, más que es como el monólogo interior de un loco, ¿no? Sí, monólogo interior, a mí no me gusta lo de monólogo. Yo prefiero el soliloqueo. El soliloqueo es loquear en solitario. que es algo que aparece mucho en una novela penúltima, que es El tranvía fantasma. Quiero preguntarte si creo que una de las cosas que ya lo he señalado antes, más interesantes que tiene Las Pirañas, es que puede ser
una novela leída en clave muy actual. No deja de estar ambientada en una época muy concreta, pero leyéndola y viendo lo que reflejas en ella es muy evidente que no ha cambiado mucho. Hombre, la verdad es que los mangutas de los 80, en vez de ir para abajo, han ido para arriba estos últimos años, caramba. Se han puesto las botas. Eso es hacer una carrera, hombre. Vivir de mangarla. Tenía aquí apuntado. Y además, sin ningún tipo de escrúpulo. Porque encima, los demás que no participamos, pasamos por ser unos palomos y unos idiotas. Porque esos son los listos. Son los que han triunfado. Y te lo hacen ver. Y si tú no has guindado es porque no sabes, porque eres un palomo. No. Yo creo que en esta de los muertos vivos algunos van a salir. Sí. ¿Pero van a salir con nombres y apellidos? No, con sus motes. Que se van a reconocer todavía más rápido por el mote que por el... Llegados a este punto, yo creo que te puedes permitir volver a escribir un libro de este tipo. Yo creo que ya lo has dicho todo. Lo has dicho todo hasta este momento. Creo que escribir una novela como Las pirañas, en cierta manera, te puede dar cierto patente de corso para enfrentarte a un libro en el que quieras hacer algo similar. ¿Lo ves así o sigues siendo un poco precavido? Por ejemplo, yo ahora no veo el mismo ambiente de despiporre de aquellos 80. Es decir, muchos de los que estaban pues con la nariz hecha pimiento del piquillo y siempre a bodega llena, como en los barcos. Pues muchos de estos ya se han ido. Claro, ¿y quién está ahora? Pues la verdad es que yo no salgo ya. No veo. Por eso te decía que traer unas pirañas a la actualidad, a pesar de mantener el tono y la intención, sería una novela muy diferente. A pesar que creo que puede seguir siendo una novela leída en clave muy actual, pero cambiarían muchas cosas. Lo fundamental, creo que no. O sea, esas estructuras se mantienen de una forma u otra. Y sobre todo creo que en ciudades como tú antes has apuntado, como Pamplona o una ciudad como Salamanca, son casi reinos de taifas, donde casi que esa estructura de poder se va pasando de padres a hijos o de tíos a sobrinos. Hombre, eso en Navarra fijo. No, en Castilla también. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, quiero decir, puede cambiar lo exterior, pero lo que es el fondo, la forma y la estructura de cómo están conformadas los grandes centros de poder en torno a familias, especialmente en ciudades pequeñas y medianas, se mantiene. Por eso me gustaría saber cómo podrías tú enfocar una nueva novela en ese sentido, pero teniendo en cuenta que ya no estás como estabas en esa época, que tú estabas... Es una novela al fin y al cabo muy autobiográfica. A mi familia no la tocaré. No, porque ya he tenido bastantes líos, o sea que vamos a darnos unas vacaciones. Así que... Y aparte, pues porque no tengo motivo. Exacto, es que creo que otro de los aspectos más interesantes de Las pirañas es que es lo que has comentado cuando te he dicho que por qué la escribiste es porque necesitabas contarlo. Te ha llegado un punto que no te va a aportar nada escribir un libro así, pero en ese momento para ti era importante contarlo todo o contar lo que tú habías vivido. Es una novela que tiene mucho tinte autobiográfico. Sí, pero ahora mismo no tengo ganas de tocar más mi memoria por aquello que decía Seferis, un verso, ¿no? Allí donde toques la memoria duele.
Así que ahora mismo voy a dejar la memoria un poco quieta, que ya hemos corrido mucho. Entonces, esa novela de fantasmas, ¿qué cuentas en esa novela de fantasmas en la que estás trabajando? ¿Qué es lo que te motiva ahora mismo a escribir una novela? ¿Por qué escribes esto? Pues francamente, aunque esto sea una impudicia, para curarme del todo. No, porque he padecido un ictus hace como año y medio o 2 años y me quedé que no podía escribir una línea. Completamente cerrado. Entonces ahora, forzándome a escribir, pues voy notando que cada vez pues, me funciona más la cabeza. Si es que la escritura está en la cabeza, que supongo que sí, o por ahí. O sea, estás escribiendo casi como algo terapéutico, en cierta manera. Pues sí. Ahora bien, por ejemplo, Torrente Ballester decía que a la literatura española actual le sobraba un cierto tono de apuntación fiscal y que le faltaba fantasía. Pues en realidad más que apuntación fiscal, pues yo hago una fantasía, es decir, una ciudad imaginaria que está inspirada en la suya, porque la mía se llama Torres Mochas del Baruglio, que sería torres enanas, que esa es otra cosa, ¿no? De las manías de grandeza. Esos personajes que creen que vienen del sobaco de Buda. Y de esos en la nueva novela hay algunos. O sea, recuperas un poco elementos anteriores de tu narrativa, pero dejando, como has dicho, ya de lado lo que es el aspecto más personal y te centras puramente en algo ficción. No, me parece muy interesante el hecho de que lo que te esté empujando a seguir escribiendo es el hecho de que te está ayudando a superar algo. Creo que me parece una muestra más de que la literatura a cada escritor le puede servir de una forma diferente. Pero no pienso, si me pregunta un periodista, ¿y usted para qué escribe? Y digo, no voy a decir para curarme, porque entonces sí que pasar por loco. Que esa es otra. A mí todavía en el año 92, pues yo me trataba con un psiquiatra de Pamplona, desde hacía muchos años atrás. No se preocupen que no estoy, de eso estoy dado de alta. El otro día un gamberrazo en Facebook escribió: la poesía de Sánchez Hostil me desconcierta. Parece estar escrita por un enfermo mental. ¿No te dijiste nada? ¿Qué quieres que diga? Pues que a lo mejor, ¿no? O sea, no escrita por un enfermo mental, pero puede ser bueno que desconcierte. No, pues entonces si enredas... Claro, es peor. ¿Ves lo que decía yo? Efectivamente, tienes toda la razón. Me gustaría terminar leyendo un pequeño fragmento, con el permiso de Miguel, de Las Pirañas, para que veáis un poco el tono de la novela. Pero antes me gustaría que, si hay alguna pregunta por parte del público. ¿No tenéis ninguna pregunta? Yo la pregunta que iba a hacerle antes, pero bueno, creo que se la hiciste tú ya, era eso. Quienes vivimos aquella época y tenemos memoria recordamos, pero claro, en la época que estamos viviendo, que no se diferencia tanto de aquella época, o como decías tú antes, ha ido mucho más. Entonces, bueno, que la pregunta ya está de alguna manera contestada. Bueno, también es verdad que en el nuevo libro hay algún personaje que viene de aquella época. De aquellos que pasaron de ser de la ejecutiva del PSOE regional
y han terminado en las eléctricas. Sí, sí. Y entonces a ese, pues uno de los personajillos le pregunta, oye, Labora, el día del apagón, ¿cuánto ganas? Es que precisamente el otro día, bien, no recuerdo en qué red social era, la lista de antiguos políticos que ahora mismo formaban parte de los consejos de administración de las eléctricas, y había unos 30. La presidenta de red social fue ministra con Zapatero. Entonces, Sí. es una pregunta bastante pertinente por parte del personaje. Y es así. Pues, con tu permiso, voy a leer una página. Voy a leer una página que es donde Miguel... ¿Quieres la leo yo? ¿Quieres leerla? Oye, Ponte el micro. Me gustaría que leyeses donde hablas de la génesis de lo que es las pirañas, que comenzaría aquí. No se trata de que uno modesto guía de este microscópico país de las pirañas, y que acabaría por acá. ¿Quieres leerla o la leo yo? Ya algún esfuercito. Ven, pues te pongo si quieres el micro. Empezaría... 2. O mira, vamos a hacer una cosa. Lee si quieres el fragmento que tú quieras. Yo lo he seleccionado porque me parece bastante relevante, porque creo que muestra muy bien el aspecto más formal y más de fondo de la novela, y que además creo que se está hablando de lo que es las pirañas. Aquí aparece Labora. Léelo si quieres. Labora, o era la boa, la constrictor, ya no me acuerdo, pero a codicia no le ganaba a nadie. Tienes que presentarme a Villena para que me dé jurisprudencia o bibliografía, no recuerdo bien, sobre el dandismo, que yo soy muy elegante, siempre he ido al sastre. El dandismo, eso que se llevó hace unos años y se va a volver a llevar otra vez enseguida, cosa de despegarse de la mugre, de que se vea que todavía hay clases, claro que las hay, de que hay una nueva clase que es la que manda en este ferial, buenos catones, sí, cualquiera sabe con ese melón en cuya casa recalará nuestro hombre más tarde en una soberbia fiesta de disfraces organizada para festejar el aniversario de Bradomín. Bradomín es un tío faruco, cosa fina, hay que padecerlo para conocerlo, pero no adelantemos acontecimientos. No se trata de que uno, modesto guía de este microscópico país de las pirañas, de esta especie de Liechtenstein, del pringue tribal, de este San Marino de la bota, la chistorra y el pimiento, de este Belfort del integrismo patológico, de esta Andorra de la foralidad. Para mí que a eso se les pone tiesa cuando hablan del fuero. Es una suposición. Caifás, pobrecico, este está fallecido. Caifás, nada más que una suposición, ¿eh? No te me sulfures. No se trata de que uno decía lo sepa todo o casi todo, no, señorías. Pero es que aquí, en esta ciudad, año sí, año también, ciertos acontecimientos de todos conocidos se desarrollan de esta risa. Y nuestro hombre, como siempre, de figurante, aunque nunca como esta vez ha estado tan agitado y sombrío, tan deteriorado, que por mucho que arengue a los aires, se siente viejo, acabado, hundido, se compadece de sí mismo, se da pena. Ahí va Dios, que se nos echa a llorar, que se nos echa a llorar. Lo sabía, me conozco la historia. Ya se han abierto los aliviaderos. Llora de ternura por el mundo, por el orden bellísimo de las cosas, por los desastres, por el horror, pero sobre todo por sí mismo, como una magdalena o como un regacho para regar verduras, como prefieran. Ahora, si las lágrimas le hacen bien, pues qué caramba, pues que llore todo lo que quiera. No vamos nosotros a acicatearle ese gusto. Le va a despejar la cabeza como si se metiera una raya. Una raya de la perica que todavía le queda en reserva.
de la que le compró ayer noche antes de que las cosas se estropearan definitivamente a Pinocchio. Un Pinocho muy particular este, los que venden en las pastelerías. La cabeza unida al tronco con un alambrillo y a cada embate de la agitación interna el bolo para un lado y para otro. Pura reacción psicomotora, nada que evidencia el menor signo de una mediana vida cerebral. Puro estar en babia, puro estar entontecido, puro haber caído en la imbecilidad crónica a causa del pericón. El pericón, bueno, en Bolivia tiene otro, ¿no? En Bolivia se llama pichicata. Pero también hace unos días un amigo boliviano me dijo que ahora le llaman también polvos de Blancanieves. Pues si nadie tiene ninguna pregunta, muchísimas gracias, Miguel. Espera. ¿Quieres seguir? Puro haber caído en la imbecilidad crónica a causa del pericón, que se nos va a quedar sin pasta a este paso. No sé si es el momento de hablar del asunto de la pasta, con sus ansias de conseguir un puto gramillo para ir tirando, hacerse unas rayas, invitar a una jefa para que se excita, que el Averías, también difunto, salvardaba hasta el cimbel y así decía que duraba más. Nada, pues eso, la llorera para el estado del mundo, el deplorable estado del mundo, por el estado de la cuestión, por sí mismo, por su propio y lamentable estado. Nuestro hombre, cuando se asoma a su interior, es como si se asomara a un precipicio, que les llaman. Perdón, aquí te voy a poner precipicio, que le llaman, pero profundo, profundo. Le deja como nueva la llorera. Ve la montaña borrosa a través de las lágrimas. Quisiera ser joven, no tener esa toga crónica en los dientes, la piorrea, la alopecia, los picores, la litosis, los temblores, el insomnio, el alcoholismo, la estupidez, la miseria. Irse a los Andes, al Bután. Esto del Bután tiene coña, porque es que un lunes que llegué yo al despacho de abogado, vi en El País un anuncio de una expedición al Bután y me apunté. Pero no llegué a firmar, porque había que poner un montón de pasta por delante. Era una estafa, pero una estafa de campeonato, de un pavo que tenía una oficina que ya desde fuera me había llamado la atención. Allá tenía que estar la policía de guardia. Tenía una oficina de esas siniestras en la Gran Vía de Madrid. Pues eso, al Bután. Luego me dijeron, tenías que haber ido. Irse a los Andes, al Bután, a tomar por el culo en alguna selva del Pacífico o de Malasia, a los que vayan a dejar la Amazonía. Yo no ando fuerte en geografías como nuestro hombre. Le gustaría ir, como lo hacen algunos de sus contemporáneos, según se ven los anuncios, de aquí para allá por el globo, con un ordenador portátil trayendo y llevando artesanía, unas piezas, ropa de primera, puro Jermyn Street, Higgins, plata, camisetas también sin ser, fotos, vídeos, flautas, pajarillos de barro, conejos, búhos, yo que sé, que parece un evangelio apócrifo con patas, un dislate, ponchos y calabazas, inciensos, saris fules, pegotes, dambaídos, cajitas y diocesillos menores de papier maché, mucho papier maché, como el de tienda de peruviano, no como de comercio de incapaces. Nuestro hombre ve la vida y el universo mundo a través de las lágrimas, todo borroso, borroso, que hay veces que es como mejor se pueden ver las cosas. Bien, pero ya se da media vuelta y se va cuesta abajo, hecho un romántico, un triste de pacotilla, Juan, un paseante solitario, que me troncho, coño, que me troncho, un romántico y solitario paseante. Esto es un autoburla. Dicho sea de paso, nuestro hombre debería hacer versitos con ciruelos y muchas hojas secas y camisas azules y todos los corazones en calma de los enredadores del alma. Va cuesta abajo, así como suena. Todavía hay hojas de los castaños de Indias pegadas en el suelo. Una preciosa alfombra de hojas. Pero
Pero la que anda de un lado a otro husmeando un perro, una alfombra igual a esa otra que aparece cubriendo el suelo, una lejana escena de su memoria, una escena quieta, era cerca de aquí, en los fosos, un otoño, como este que ya termina con los días más cortos, en que todavía era posible la aventura y el entusiasmo. Una escena en la que predominan el color verde y los rojos cobrizos, sobre los grises de las murallas y los ocres de las edificaciones. Pero ya va cara a Capitanía, un montón de ruinas que la memoria hace ilustres y que hay que adornar como sea. Este que aquí ven ustedes es, como pueden comprobar, de piedra, todo de piedra, que tiene mucho mérito. Palacio de San Pedro y de San Pablo, sede romana donde durmió José I Bonaparte, más conocido como Pepe Botella, la última noche que pasó en España, para que luego digan, son 1000 duros. Más que... ¿Quieres seguir? Bueno, ¿No? me canso mucho. Os prometo que puede resultar un poco abrumador al principio asomarse a un libro como Las pirañas. Puede que al principio os descoloque, que os sintáis extraños, que no entendáis lo que os están diciendo, pero de verdad creo que merece la pena acercarse a este libro, porque para mí es una de las grandes novelas que se han publicado en este país en los últimos 50, 70 años. Ha sido un placer. Mire, muchísimas gracias. Sí. A ti también, ¿eh? Para mí ha sido un placer. Espera, guarda. Esa vuelta. Ya, no me da cuenta. Espérate, te voy a traer un bolígrafo.